La disciplina, dirían algunos, es un árbol de raíces amargas pero de frutos muy dulces. Desde pequeños nos han repetido que es el único camino hacia el éxito, la ruta que debemos recorrer si queremos alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Y aunque muchos creen que la disciplina solo es asunto de atletas, empresarios o personas extraordinarias, la realidad es otra. La disciplina no es una herramienta reservada para quienes aspiran a destacar, es un principio indispensable para cualquiera que quiera darle dirección a su vida. Tengas un gran sueño o simplemente quieras vivir con orden, tarde o temprano tendrás que encontrarte con ella. Sin embargo, existe una idea equivocada sobre lo que realmente significa ser disciplinado. Muchos lo entienden como una vida de privaciones, como un sacrificio constante, como renunciar a todo aquello que produce placer para perseguir un objetivo lejano. La imaginan como una prisión autoimpuesta, una condena necesaria para alcanzar grandes cosas. Pero déjame decirte que esta idea está muy lejos de la realidad. La disciplina no es una cárcel, es la llave que abre la puerta de la libertad. Mira, ser disciplinado significa poseer la voluntad suficiente para hacer aquello que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Significa no dejarte arrastrar por la comodidad, no caer en la trampa de las excusas y no convertir el cansancio en un permiso permanente para abandonar las promesas que te hiciste a ti mismo. Vivimos creyendo que la libertad consiste en hacer siempre lo que queremos, pero yo te pregunto, ¿qué tan libre es una persona que no puede controlar sus impulsos? ¿Qué tan libre es quien siempre termina obedeciendo a la pereza, al miedo o al placer inmediato? A mi parecer, el hombre verdaderamente libre no es aquel que hace lo que siente en cada momento, sino aquel que es capaz de hacer lo que su razón sabe que debe hacer, sin importar las circunstancias que estén enfrente de él. Es quien no vive encadenado a sus emociones ni sometido a sus deseos más bajos, sino que gobierna sobre ellos. He escuchado que mientras a más placeres sucumbes, a más amos terminas sirviendo. Y no me malinterpretes, yo no creo que el placer sea algo que deba satanizarse. El placer es parte de la vida y en su justa medida es incluso necesario. El problema aparece cuando buscamos placer por el simple hecho de sentirlo, cuando deja de ser una consecuencia y se convierte en un fin. Entendamos que el placer que no está respaldado por un propósito, por un esfuerzo o por una razón de ser, tarde o temprano se transforma en una adicción, una que consume tu tiempo, tu energía y sobre todo tu capacidad de construir algo valioso. Debes saber que el placer sano siempre llega después del esfuerzo, después del trabajo bien hecho, después del sacrificio y de lo contrario no es recompensa, es desperdicio. Y ahí quiero hacer énfasis, porque me parece que es una de las mayores virtudes de una persona disciplinada, aprender a retrasar la gratificación. Encontrar satisfacción no solo en el descanso, sino en haber cumplido con aquello que debía hacerse. Debes descubrir que el verdadero placer no está en evitar el esfuerzo, sino en mirar atrás y saber que uno estuvo a la altura de sus promesas. Por eso vuelvo a decirlo, la disciplina no es una herramienta reservada para unos cuantos privilegiados, no es un don con el que nacen los elegidos. O mejor dicho, sí lo es, porque elegidos somos todos. Todos hemos recibido la capacidad de decidir quién queremos ser. Todos tenemos la posibilidad de construir una vida que merezca ser vivida, pero esa posibilidad solo se convierte en realidad cuando la voluntad es más fuerte que la comodidad. Y mira, si dudas de ello, basta con mirar la historia. Cada hombre y cada mujer que hoy admiramos por su grandeza suele parecernos alguien hecho de otra madera. Pensamos que nacieron con un talento irrepetible, que fueron favorecidos por la suerte o que simplemente la vida les sonrió más que a nosotros. Pero casi nunca somos testigos de aquello que hizo posible su éxito. No vemos las madrugadas, no vemos los años de anonimato, no vemos las derrotas, no vemos las incontables horas de práctica, el agotamiento físico y mental, ni las veces que estuvieron a punto de abandonar, cuando estuvieron a nada de decir me rindo. Solo conocemos su minuto de gloria, ignorando las miles de horas que lo construyeron. Y justo esa es la gran mentira que nos contamos para justificar nuestra propia inacción. Creemos que ellos llegaron ahí porque eran especiales, cuando en la mayoría de los casos simplemente fueron capaces de hacer durante años lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer ni siquiera por unos meses. Ahora, tú y yo no necesitamos convertirnos en ellos. No necesitamos ser el próximo Lionel Messi, el próximo LeBron James o el artista más grande de toda nuestra generación. Podemos empezar mucho más pequeño, mucho más cerca, porque como bien se dice, nadie se eleva al nivel de sus metas, sino desciende al nivel de sus sistemas.
O sea, que seamos conscientes con nuestras pequeñas promesas, cumplamos nuestra palabra cuando nadie nos está observando, hagámonos fuertes en lo pequeño, porque es ahí donde realmente se forja el carácter. Hazte feroz en lo cotidiano, domina aquello que hoy parece insignificante, porque cada pequeña victoria que tengas va a construir la confianza que necesitas para atreverte a conquistar la siguiente. Como puedes ver, no necesitas mucho, nada más un garrafón, como se dice aquí en México, nada más un garrafón, ganas y al menos 40 minutos de tu día. Yo creo que eso tenemos todos, solamente que no sabemos percibirlos, dónde los tenemos y cuándo tenemos nuestro pico de energía. Si eres una persona que, como la gran mayoría, trabaja a partir de las 8 de la mañana, levántate más temprano. Yo sé que a lo mejor hablo desde mi privilegio, que aún no tengo hijos, aún no tengo ese tipo de responsabilidades, pero yo sé que no todos lo tienen. Entonces, y aún así conozco gente que tienen 3, 4, 5 hijos y aún así se dan tiempo para sí mismos. Entonces, hazlo por ti, hazlo por tu esposa, hazlo por tu pareja, hazlo por tus futuros hijos. Y mira, quiero contarte algo personal. Todo esto no lo digo porque lo haya leído en un libro, lo digo porque lo he vivido. He comprobado una y otra vez que cada ocasión en la que yo he decidido entregarme por completo a un objetivo, cuando he puesto al servicio de una sola meta toda mi energía, mi tiempo, mi disciplina e incluso mis recursos económicos, los resultados han terminado llegando. Así logré convertirme en campeón nacional e internacional. Así obtuve mi cinta negra. Así conseguí ser mister. Así llegué a ser reconocido como el mejor barista del norte de México y así también pude construir y mantener mi propio negocio. No fue suerte, no fue magia y desde luego tampoco fue un camino perfecto. He fracasado, he caído, he sentido la humillación de equivocarme frente a otros y curiosamente muchas de esas caídas llegaron justo cuando pensé que ya había llegado a ser suficiente, que ya había llegado suficientemente lejos, cuando el orgullo empezó a hablar más fuerte que el esfuerzo. Ahora, las mismas derrotas terminaron enseñándome algo. El fracaso también educa, también moldea, también fortalece, incluso más que la victoria, siempre y cuando tengas la humildad suficiente para aprender de él. Y llegará el día, si decides emprender tu camino, que tú también tendrás que enfrentar tus propias derrotas. No podrás evitarlas, pero sí podrás decidir qué hacer con ellas. Quiero que entiendas una última cosa. El talento eso sí es un regalo. Hay quienes nacen con él y quienes no. Pero la disciplina está disponible para cualquiera que decida cultivarla. Y una persona disciplinada, te aseguro, terminará llegando a lugares con los que un talento sin constancia jamás podrá siquiera soñar. Porque el talento, claro que sí, abre puertas, pero es la disciplina la que te permite permanecer al otro lado.